Ale, 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 ale Zaragoza, ale, ale. Hola zaragocistas y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal. Hoy, la previa del Real Zaragoza Sporting de Gijón. Comenzamos. Sin tiempo para respirar, ya llega una nueva jornada. Este domingo desde las 16 horas en el Estadio de la Romareda se enfrentan aragoneses y asturianos. Real Zaragoza, 16º clasificado, 16 puntos, 2 victorias, 10 empates, 2 derrotas, 10 goles a favor y 11 en contra. Sporting de Gijón, 7º clasificado, 22 puntos, 6 partidos ganados, 4 empatados y 4 perdidos, 16 goles a favor y 14 en contra. Partido complicado frente a uno de los gallos de la categoría, que terminó muy bien la pasada temporada y que esta también ha comenzado muy bien. Eso sí, parece que en los últimos partidos ha ido un poco a la baja. El Real Zaragoza tiene 3 factores que debería aprovechar al máximo para ganar el partido. El primero, la energía positiva de la tan deseada victoria de este jueves. El segundo es el bajón de juego del Sporting en estos últimos partidos. Y el tercero, jugar en casa siempre tiene que ser un factor determinante. Así que a ver si todo se conjuga y se consigue la primera victoria en casa, también muy esperada, que sería la segunda consecutiva y que dejaría al equipo muy tranquilo en mitad de la tabla y con la dinámica muy positiva y ascendente. Jim en rueda de prensa. Emocionalmente se nota que el equipo viene de un gran momento. Esperemos que la victoria en Burgos sea el punto de inflexión. Aquí la titularidad se la gana uno a lo largo de los 90 minutos del partido. Y como novedad en la convocatoria, vuelve Valentín Bada.